Vamos a recibir al doctor Martín Scotto, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, especializado en derechos humanos. Ha integrado distintas organizaciones de sociedad civil y se ha desempeñado en la función pública. Es docente en la materia de Derecho Animal de la Facultad de Derecho de la UBA y ha participado en distintas publicaciones jurídicas sobre derechos de los animales. Desde 2013 es abogado de la Asociación Civil de Ayuda a las Aves, Pájaros Caídos, y nos va a hablar de derechos de los animales, herramientas legales y participación para su defensa. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy en la disyuntiva de subir o no subir, pero me siento muy arriba, pero bueno, creo que se va a ver mejor. Bueno, agradecerles a todas y todos por estar acá, por tomarte este trabajo de participar de esta charla y agradecer también principalmente a la Unión Vegana Argentina y a Manuel Martí, que sin él y todo el trabajo que lleva adelante y sus voluntarios, este evento no se habría llevado a cabo. La idea de hoy, en estos 20 minutos, 25 minutos que tenemos, es charlar un poco sobre el régimen legal de los animales que tenemos en Argentina. Argentina tiene una característica, primero, para que sepamos todos que no hay una ley integral que defienda o proteja a los animales. Tenemos distintas normas, podemos agruparlas en tres tipos de normas. Una que es la ley 14346, que protege básicamente a los animales que podemos llamar domésticos, los animales de compañía. Tenemos la ley de fauna, la 22421, que es una ley que regula la relación de las personas con la fauna silvestre. Y después tenemos un conjunto de normas que se refieren a lo que es la cría de animales para producción y para consumo. Dentro de ese espectro normativo vamos a tener también distintos casos o distintas particularidades que van a hacer que un animal situado en un lugar puede ser que esté protegido por una norma y ese mismo animal situado en otro lugar puede ser que no esté protegido. Estas son las contradicciones también que tenemos de no tener una ley integral que proteja a los animales. Tenemos también un Código Civil y Comercial que todavía considera, a pesar de que es muy reciente, el código se sancionó en el 2013, entró en vigencia en el 2015, tenemos un Código Civil y Comercial que considera a los animales como cosas. ¿Y qué son las cosas? Son objetos susceptibles de apropiación sin ningún tipo de derecho, que pueden ser obviamente comprados, vendidos y utilizados a satisfacción de los seres humanos. Entonces, cuando decía que tenemos distintos regímenes normativos que hacen que un animal en un determinado lugar tenga protección y en otro lugar no, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Un pato. Si un pato está, por ejemplo, en una reserva natural, en un parque nacional, ese animal puede ser que tenga la protección de la ley de fauna y obviamente no pueda ser cazado. Ahora, ese mismo pato en un campo, obviamente es susceptible de que venga un cazador y lo termine matando. Estas son las contradicciones, porque nadie se imaginaría que un ser humano, por ejemplo, en un parque nacional esté protegido y no lo puedan matar, y ese mismo ser humano en la Avenida de Mayo, por ejemplo, o en un campo privado pueda ser cazado y asesinado. Estas son las contradicciones de nuestro régimen normativo. Argentina, obviamente, como ustedes saben, no es el único país. Todos los países del mundo están en esto, pero bueno, son de las contradicciones que nosotros en Argentina tenemos y que tenemos que empezar a pensar que de alguna manera hay que cambiarlo. Para ir puntualizando los tres ejes que les comenté al principio, el de la ley 14.436, ¿qué podemos decir de la ley 14.346? En principio, que es una ley del año 1952. Es una ley bastante antigua, sancionada en otra época, diríamos en otra cultura del país, pero a su vez fue una ley bastante importante para aquel momento. Esa ley establece y tiene dos tipos de calificación legal respecto del maltrato o los actos de crueldad contra los animales. Dentro de esa ley vamos a encontrar que
se penaliza el maltrato contra los animales y los actos de crueldad. Dentro de lo que es el maltrato contra los animales, por ejemplo, un caso de maltrato es, por ejemplo, no alimentar a los animales o no proveerles agua de acuerdo a sus necesidades, hacerlos trabajar más de lo que corresponde. Ahí ya tenemos incluso dentro de nuestra óptica, dentro de nuestra concepción, la primer contradicción, ¿no? Porque la ley obviamente permite que trabajen los animales y la ley prohíbe hacerlos trabajar más de lo que el cuerpo del animal lo permite. Y ahí tenemos un problema que es principalmente, por ejemplo, el tema de los carreros, los carros que llevan caballos, que son muy comunes en el conurbano bonaerense o en el interior, y que, bueno, ahí hay una fina línea, una delgada línea respecto de cuándo el animal está expuesto o no, porque obviamente el Estado no puede estar controlando que el animal descanse o no, y generalmente cuando llega la ley o cuando llega el problema, el animal está muerto, porque los animales quedan exhaustos después de cargar, de soportar terribles cargas que obviamente terminan con su vida. Hace 2 o 3 años, una vez haciendo una investigación en la hemeroteca del Congreso de la Nación, por otro tema distinto, empecé a revisar periódicos del año de la prensa del año 1900. Y encontré que había una sociedad protectora de animales, esto me pareció increíble, una sociedad protectora de animales que se dedicaba a proteger y cuidar a los caballos que empujaban los tranvías, porque no siempre los tranvías anduvieron a combustible. Y esa sociedad protectora de animales tenía una ambulancia en la ciudad de Buenos Aires, que cuando un caballo que tiraba un tranvía quedaba lastimado, herido, esa ambulancia iba a levantar el caballo y iba a socorrerlo. Increíble para el año 1900, si lo comparamos con el siglo XXI, ¿no? En el cual uno se imaginaba que íbamos a estar con naves espaciales y con un montón de problemas resueltos, y pareciera que había en aquel momento, más allá de que los caballos eran utilizados para tirar tranvías, había una mayor conciencia de la sociedad respecto de los animales de lo que tenemos hoy. Y esa sociedad protectora de animales, por las normas municipales, podía asimismo inspeccionar las cabeceras de transporte de los tranvías para ver si los animales tenían el cuidado veterinario o tenían el descanso suficiente, cosa que eso no existe hoy. Acá hablamos de lo que es el maltrato, que decíamos que tenemos ejemplos como no se lo alimentan la calidad y cantidad suficientes, se lo hace trabajar mucho más de lo que su cuerpo lo permite, no está apto para trabajar, se lo golpea con instrumentos, se lo obliga a tirar de carros, se lo estimula con drogas sin fines terapéuticos. La última es también otra contradicción, porque dice se lo estimula con drogas sin fines terapéuticos. Lo ideal sería que los animales no sean estimulados con ninguna droga. Esta ley es una ley, vuelvo a decir, del año 1952, que debe ser cambiada, pero lamentablemente es la única que está vigente en Argentina. Esto es lo que podemos denominar maltrato. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar estos días del caso del mono Coco. Bueno, Coco es un animal, es un mono que no sabemos si fue comprado o si fue capturado por las personas que lo tenían. Estaba guardado en una casa en el barrio de Belgrano. Y bueno, por ejemplo, la tenencia de Coco tiene, si quieren, dos características desde el punto de vista legal. Una, que podría imputársele a los tenedores del mono la ley 14346 respecto del maltrato, porque el animal hoy, de acuerdo a los estudios y diagnóstico veterinario, por ejemplo, no se lo alimentó en la cantidad y la calidad suficiente. No tenía una dieta acorde a lo que debería comer un mono. Pero a su vez, en realidad, también lo vamos a ver por la ley de fauna, ninguna persona podría tener en su domicilio un animal de la fauna silvestre, cosa que obviamente ahí hay dos delitos distintos. Igual cuando veamos el tema de la pena es muy baja, muy escasa. Por lo tanto, en este caso yo creo que la pena no serviría o no sirve como disuasivo para la no comisión de delito, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que tenemos que trabajar
para evitar que estos casos se sigan repitiendo. Esto es maltrato. Ahora vamos a ver lo que es crueldad. Los actos que la ley considera de crueldad son mutilarlos, operarlos sin anestesia, abandonarlos después de ser utilizados en experimentos, lastimarlos, arrollarlos intencionalmente, torturarlos, causarles sufrimientos innecesarios, matarlos por el solo hecho de perversidad, realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas. Estas dos figuras del maltrato y de los actos de crueldad son parte, como dijimos, de la ley 14346, que forma parte del Código Penal de la República Argentina. ¿Por qué esta característica es importante? Porque el Código Penal de la República Argentina rige para todo el país y, por lo tanto, este delito es igual en todas las provincias de la Argentina. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque cuando una persona tenga que hacer una denuncia por crueldad o por maltrato, invocando la ley 14346, obviamente la justicia, la autoridad policial debe tomar esa denuncia y debe actuar en consecuencia. Vamos a volver entonces atrás. Lo que tiene la ley 14346 es, por ejemplo, que hay algunos casos de alguna provincia que ha autorizado actividades que son violatorias de esta ley. Para no ser demasiado extenso, pero a ver, el sistema legal argentino tiene dos tipos de normas. Tiene las normas nacionales o las normas de fondo y tiene las normas provinciales. De acuerdo a nuestra Constitución, la Nación dicta los códigos de fondo, que son el Código Civil y Comercial, el Código Penal, la Ley de Contrato de Trabajo, el Código de Trabajo, y después le corresponde a las provincias dictar los códigos procesales, que son los que van a determinar cómo se aplican esas leyes. Por lo tanto, la ley 14346, siendo parte del Código Penal, es una ley de fondo que debe ser respetada en toda la Argentina. Ahora, uno de los problemas que existe actualmente es que esta ley, del cual se requiere que todas las autoridades provinciales la cumplan, no la cumplen. Y les voy a dar 3 ejemplos respecto de las riñas de gallo en Argentina. La riña de gallo es una actividad cruel, terrible, creo que todos la conocen, no hace falta, obviamente, explicarla, pero hubo 3 provincias que en los últimos 20 años o 30 años autorizaron las riñas de gallo en sus provincias. Una de ellas es la provincia de Tucumán, que alegando que las riñas de gallo eran una costumbre ancestral, cultural, que no podía ser erradicada, la legislatura dictó una ley y posibilitó que existieran riñas de gallo en la provincia. Afortunadamente, una ONG que se llama Libera Tucumán presentó una acción de amparo y logró hace un par de años que la ley se suspendiera. Hoy el proceso legal está en pleno debate porque hay 2 partes, están los galleros, los organizadores de las riñas de gallos, y están las organizaciones de la sociedad civil, proteccionistas, que están litigando. Por suerte no hay hoy riñas, pero el problema jurídico está latente. Por otro lado está la provincia de San Luis, que hace 10, 12 años también dictó una norma permitiendo las riñas de gallos en la provincia, alegando lo mismo. Afortunadamente otra ONG de San Luis presentó un amparo y ahí logró que el Tribunal Superior de Justicia dictase un fallo que es ejemplar. Hay pocos fallos, salvo el de la orangutana Sandra, que deben haber escuchado. El Tribunal Superior de Justicia de San Luis dictó un fallo diciendo que la ley que autorizaba las riñas de gallo era retroceder a San Luis a la época de las cavernas. Y hablaba de que los legisladores que habían votado esa ley eran hombres primitivos, incultos, que habían hecho retroceder a la provincia 200 años atrás. La verdad que es un ejemplo, es un caso que no es muy conocido, pero sienta un gran precedente para todo el país desde el punto de vista legal. Y el tercer caso es el caso donde no tiene solución, es la provincia de Santiago del Estero, una provincia con muchos problemas de institucionalidad, de cultura democrática. Ahí se dictó una ley que habilita las riñas de gallos. Fue una ONG a litigar, a presentar un amparo y lo sacaron corriendo. Les dijeron que no entendían lo que decían. Obviamente, cuando la justicia responde al poder político es muy difícil cambiar las cosas.
Lamentablemente hoy la única provincia que tiene autorizadas las riñas de gallos es San Luis, pero miren, claramente la 14346 habla de que no se pueden realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas. Esto, obviamente, es una revista de gravedad institucional porque implica el desconocimiento de una provincia a un poder de la nación. Esto, bueno, es lo que tiene la ley 14346. Otro de los problemas que tienen los animales en la Argentina y tienen un sistema de protección o desprotección es respecto del tema de la caza. En Argentina tiene una ley que es la ley 22.421, es una ley también bastante vieja, fue sancionada durante el último gobierno militar. Es una ley que se sancionó con el fin de proteger la fauna silvestre, pero ya de por sí su contenido es contradictorio, porque en el primer artículo habla de que todos los habitantes de la Argentina tienen la obligación de proteger a la fauna silvestre, y sin embargo 2 o 3 artículos atrás autoriza la caza de animales. Entonces, obviamente, por un lado tenemos una norma que dice protejamos a los animales y por otro lado dicen, bueno, los protegemos, pero regulamos la caza para evitar que no los cacen tanto. Cosa que también es un debate, es una contradicción que tiene nuestro sistema legal. La ley obviamente establece distintos tipos la reglamentación de la ley establece los distintos tipos de caza, habla de una caza deportiva, nadie creo que considere que cazar animales es un deporte, la verdad que más que un deporte es un acto de crueldad, habla de la caza plaguicida, cuando se entiende de que hay animales que han excedido su cantidad y que pueden causar un daño al ambiente, habla de la caza científica y de la caza comercial. Este tipo de caza requiere, por ejemplo, autorizaciones estatales. Un cazador necesita, por ejemplo, un carnet de cazador, tiene que inscribirse, tiene que utilizar armas reglamentarias y solamente pueden cazar animales en lugares permitidos, como pueden ser campos privados o en lugares donde el gobierno o el Estado autorice la caza. Y esos animales que pueden cazar, obviamente no tienen que estar en peligro de extinción ni tienen que ser una especie amenazada. Generalmente, también en Argentina tenemos un problema, que es que las provincias son las dueñas de los recursos naturales. Por la reforma de la Constitución del año 1994 se le otorgó a las provincias la propiedad de los recursos naturales y se entiende que la fauna es un recurso natural. Por lo tanto, nosotros tenemos una ley nacional como es la ley 22.421 que es aplicable en algunas provincias y en otras no. Por ejemplo, esta ley en la provincia de Buenos Aires no es aplicable porque la provincia de Buenos Aires no adhirió a esta ley. Entonces hay un gran problema normativo porque cada provincia tiene sus propias normas, generalmente las provincias dictan códigos rurales que son los que permiten y autorizan la caza de animales y, como decíamos al principio, hay algunas especies, por ejemplo, que están protegidas en otras provincias y en algunas provincias están protegidas y en otras no. Por eso un animal, por ejemplo, no sé, un cauquén que está protegido en la provincia de Buenos Aires, es un ave, si ese cauquén volara a la provincia de La Pampa, justo en el límite, en la provincia de Buenos Aires no podría ser cazado, pero en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, le podrían dar un tiro. Entonces, estos también son sistemas normativos contradictorios. Esto es quizás lo complejo. Esto también tiene una parte buena, que es que en realidad la caza no está permitida en forma irrestricta, que hay normas y reglas para respetar y que ante el incumplimiento de esas reglas se pueden denunciar esos actos, esos casos y la justicia debe intervenir. En este caso, las sanciones por no cumplir con la ley de caza tienen que ver con la multa, con el decomiso del armamento utilizado, con la inhabilitación del cazador y con penas que van de 1 mes a 2 años de prisión. Son penas muy bajas que deberían ser revisadas, pero esta es un poco la realidad que tiene la Argentina respecto a la caza.
Otro de los problemas que tienen los animales, quizás uno de los más importantes, es el consumo. Los animales que son específicamente criados para consumo. Argentina es un país que produce alimentos, y dentro de esos alimentos que produce están los animales, y no hay ninguna norma que prohíba la producción de alimentos de origen animal, sino que no solamente no hay ninguna ley que lo prohíba, sino que hay algunas normas que regulan la actividad. En este caso puntual, lo que podemos decir respecto del consumo, dentro del conjunto de normas que regulan la producción de animales para consumo, hay una serie de normas que tienden al control de esa producción de animales, no específicamente para preservar los derechos de los animales, sino para preservar la salud humana. O sea, las normas que están dictadas, que regulan el consumo de animales, están hechas en beneficio de los consumidores y no del propio animal. Sin embargo, inspirados en lo que es una corriente, lo que se denomina el bienestarismo animal, en el cual el bienestarismo entiende de alguna manera que los animales aceptan que los animales puedan ser utilizados para consumo. Sin embargo, lo que establece esta corriente bienestarista, que ha sido plasmada en la ley, es que esos animales tienen que tener tres principios, o la cría, la producción de esos animales tienen que tener tres principios fundamentales, que son el del trato adecuado, el del sacrificio humanitario y el del trato responsable. La verdad que obviamente uno no lo comparte, es terrible, pero si uno lo toma que hay distintos procedimientos para la cría de animales y para el sacrificio de los animales, esto de alguna manera es un avance en el cual hay alguno que pensó que los animales podrían llegar a ser seres sintientes. Esto igual a los que estamos acá no nos satisface a ninguno, pero es lo que hay. Entonces, lo importante con esto es que si no se cumple ninguna de estas normas y esos tres principios, uno puede denunciar y puede acudir a la justicia. Y vamos al último punto, que es el del tráfico ilegal y el del mascotismo, lo que hablábamos al principio. Nosotros tenemos una ley de fauna que prohíbe, es contradictorio, porque la ley de fauna prohíbe la tenencia de animales silvestres, aunque uno puede ir a un campo, encuentra un animal que está lastimado, por ejemplo, encuentra un ave rapaz que está lastimada y que no puede volar más. Esa ave no puede quedar en el campo porque se va a morir. Uno se la lleva, la cura y la tiene en su lugar para evitar que ese animal se muera. Bueno, eso está prohibido por la ley de fauna. Las personas no pueden tener animales silvestres bajo su cuidado. Ahora, esa misma ley lo que hace es autoriza la caza. Entonces yo puedo ir al campo y matar un animal, pero no puedo rescatarlo. Estas son las contradicciones de nuestro régimen legal. Para cerrar, básicamente, después de estos cuatro ejemplos que tenemos normativos, nosotros igual lo que necesitamos es, los que defendemos los derechos de los animales, es que todos seamos activos denunciantes. Esto es, cuando veamos un acto de crueldad, de maltrato, de tráfico de fauna, que podamos denunciarlo. No sé si se acuerdan hace 20 años de Lita de Lázari, ¿se acuerdan los que tienen más edad? ¿Qué decía Lita de Lázari? Señora, camine buscando precios. Nosotros lo que le podemos decir es, señores, denuncien. ¿Pero por qué es importante denunciar? Porque la justicia, el Poder Judicial, genera a través de sus fallos, de sus sentencias, precedentes judiciales que impactan en las relaciones entre las personas, impactan en el poder político. Generalmente muchos de los grandes cambios en Argentina vinieron
del Poder Judicial. A ver, les doy ejemplos que no tienen que ver con animales, pero a ver, el matrimonio igualitario no salió por ley. Salió primero porque la justicia declaró inconstitucional la ley de matrimonio civil. El divorcio en Argentina no salió primero por ley, salió porque un juez dijo que era ilegal que dos personas no se pudieran divorciar. Lo importante de esto es, a ver, el fallo hace un par de años, la Cámara de Casación Penal dictó un fallo donde reconoció que la orangutana Sandra, que estaba en el Zoológico de Buenos Aires, era un animal sintiente y que tenía derechos. Hasta ese momento los animales eran considerados como que no tenían derechos. Entonces, ¿por qué denunciar? Porque denunciando, primero, vamos a evitar quizás un acto de crueldad o de maltrato, que es muy importante. Y por otro lado, vamos a forzar esos precedentes judiciales que son necesarios para empezar a cambiar la normativa. ¿Qué es lo que puede pasar? Obviamente, hace 20 años uno denunciaba y la justicia no sabía cómo tomar una denuncia o no sabía cómo canalizar ese problema. Hoy, después de 20 años, por ejemplo, tenemos en la Ciudad de Buenos Aires una unidad fiscal especializada en delitos ambientales y en delitos contra los animales, que es modelo. Y eso fue producto de que la gente denunció. En el interior del país se están organizando fiscalías especializadas, se está tomando mayor importancia el tema del maltrato y la crueldad contra los animales. Entonces, si uno hace una denuncia y no la toman, y uno tiene que insistir, si uno va a la policía y no toman la denuncia, tiene que intentar presentar la denuncia en la fiscalía. Si uno va a la fiscalía y no le toman la denuncia, tiene que intentar presentar la denuncia en el juzgado. Hoy, con la pandemia, una de las cosas buenas que trajo la pandemia es que podemos denunciar por correo electrónico, que antes no se podía. O sea, que para denunciar estos temas uno se puede quedar en su casa y mandar un correo electrónico. Y después, lo que es muy sencillo, ¿dónde denunciar? Uno busca en Google, pone denuncias Jujuy, denuncias Catamarca, Poder Judicial, va a encontrar el correo electrónico de cómo denunciar. Entonces, para cerrar, lo importante es, la denuncia puede cambiar nuestro sistema legal, pero puede también fundamentalmente ayudar a salvar un montón de animales. Espero que asuman ese compromiso y gracias por estar.